La medicina forense y la medicina legal en un inicio se consideraban cuestiones distintas, es decir, para la medicina legal tenía su concepción en la escuela latina, la cual principalmente se encargaba de atender a personas vivas que se involucraban con un evento delictivo y por lo tanto teníamos que dar respuesta. Por otra parte, la escuela anglosajona era la que formaba médicos forenses, los cuales principalmente trabajaban con cadáveres para solucionar un conflicto legal de su muerte, con ese enfoque. La palabra forense pues proviene de los foros que se realizaban en la antigüedad, y esos foros resulta que estaban junto a los tribunales donde se generaba la resolución del conflicto. Además, posteriormente a ello, los foros fueron un centro de discusión y de enseñanza, principalmente de este concepto médico forense propiamente, para que de esa manera, como está en la ilustración, se compartieran los conocimientos relacionados con el evento como tal. Tanto el derecho como la medicina se consideran ciencias bastante antiguas, y al ser muy antiguas pues resulta que crecieron de la mano, y al ir creciendo de la mano pues siempre se generó un vínculo estrecho, y tanto el derecho supervisaba a la medicina como la medicina con sus conocimientos resolvía algún problema o algún conflicto que planteaba el derecho, y es lo que actualmente todavía se considera. Y a partir de ahí tenemos el famoso enfoque de la medicina legal moderna, la cual nos divide en dos grandes aristas. La primera, que es el derecho médico, y la otra que va a ser la medicina forense o medicina judicial propiamente. En el caso del derecho médico lo podemos estar estudiando como una especialidad jurídica, la cual va a estar supervisando y regulando la actividad médica para que de esa manera identifiquemos si existe alguna consecuencia en ese desarrollo de la actividad. Para ello vamos a encontrar que existen tres elementos necesarios: el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto o actividad médica. En el caso del sujeto activo, vamos a considerarlo como la persona que presta este servicio dentro del enfoque médico. Puede ser un doctor, puede ser una enfermera, puede ser personal de laboratorio, puede ser el técnico radiólogo, el que tú gustes. Y el sujeto pasivo, que normalmente se convierte en el paciente o los familiares del paciente. Y el objeto o actividad médica, es decir, ¿por qué fue con el sujeto activo? ¿Fue por una consulta? ¿Fue para una toma de laboratorios? ¿Fue para que le hicieran una radiografía? Fue para lo que tú gustes, ¿no? Entonces, dentro de estos elementos se pueden suscitar distintas escenas que generen conflicto. Por ejemplo, no sé, va una muchacha y dice: quiero que me hagan una radiografía de pelvis porque me caí y creo que me fracturé el coxis, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, le pregunta el sujeto activo: ¿trae usted una orden? No, no traigo ninguna orden, vine directamente acá, y si sale algo pues ya voy con mi médico, ¿no? Ah, pues se conoce usted que está embarazada o algo por el estilo, y le dice: no, ¿sabes qué? No sé nada de eso, y se procede a realizar la actividad o el objeto médico, que sería la toma de radiografía, y resulta, ¿verdad?, que al momento de tomar la radiografía se dan cuenta que estaba embarazada, ¿no? Obviamente existe riesgo de que esa radiación pueda afectar en el desarrollo del bebé, y se puede generar un conflicto médico legal a partir de estos elementos. Obviamente, si el sujeto activo le preguntó, le firmó su consentimiento informado, aparte no llevaba una solicitud para la toma de radiografía, etcétera, puede tener elementos para defenderse, ¿verdad? Pero si pasó desapercibido todo ese protocolo y va directamente y toma la radiografía, pues obviamente también el sujeto pasivo puede, digamos, tener los otros elementos de: nunca me preguntó, nunca me dijo que había riesgo si estaba embarazada, etcétera, etcétera, y obviamente se puede generar este conflicto, ¿vale? Por ello, esto forma parte del derecho médico, donde ya tiene que intervenir tanto la parte médica como también la parte legal para resolver este conflicto.
También, por ejemplo, cuando se presenta una lesión relacionada con el ámbito laboral, pues obviamente forma parte de este conocimiento. Las fuentes del derecho médico, de manera nacional, cada uno de ustedes en su país seguramente tiene leyes enfocadas en el sistema de salud, leyes relacionadas con la atención médica, leyes relacionadas con el destino de los órganos, leyes relacionadas con el manejo de cadáveres, leyes relacionadas con ciertos tipos de enfermedad, etc. También vamos a encontrar códigos penales enfocados a delitos relacionados con la salud, relacionados con la mala praxis médica, con la iatrogenia, con la negligencia. Seguramente vamos a encontrar códigos relacionados con posiblemente delincuencia organizada y temas de tráfico de órganos, etcétera, y jurisprudencias, que son elementos legales que cubren una laguna que existe en el derecho. Entonces hay que conocer cuáles son mis fuentes nacionales, ¿verdad?, con las cuales puedo tener elementos suficientes para defenderme o para incluso atacar o exigir que se me haga respetar mis derechos propiamente. Y de fuentes internacionales pues tenemos varias. Aquí en pantalla colocamos 3 que van enfocadas principalmente a que el ser humano ya no sea considerado como sujeto de pruebas experimentales. Y esto surge principalmente a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba antes? Pues se utilizaban a las personas y en esas personas se aplicaba directamente un experimento, tal vez algunos más brutales, algunos más sencillos, pero tenían consecuencias en la salud, ¿vale? Entonces, hoy en día, si yo quiero experimentar posiblemente con un nuevo medicamento, pues yo ya tengo que tener un protocolo de investigación, de ensayos clínicos bastante avanzados, ¿verdad? Donde yo ya tengo comprobado que posiblemente en animales o de manera hipotética es seguro este medicamento. Nada más falta pasarlo a la parte humanitaria o a la parte de experimentos en humanos, pero para todo eso yo ya tengo que tener un soporte legal, un soporte ético para que pueda acceder, ¿vale? ¿Y qué es la medicina legal o medicina forense? Pues va a ser el conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de un problema que plantea el derecho, tanto en las aplicaciones prácticas de las leyes como en el perfeccionamiento y en la evolución del mismo. Y mencionábamos que existen 2 en esta visión moderna: el derecho médico aplicado y el derecho médico aplicado, y también lo que es la medicina judicial o forense. Ya hablamos del primero, vamos a comentar lo que va a ser el segundo, que va a ser el correspondiente a la medicina forense, el cual principalmente se encarga de generar informes periciales, dictámenes, mientras que el derecho médico simplemente va a estar regulando la actividad como tal. Dentro de la medicina judicial o medicina forense, vamos a tener que existen distintos peritajes médico-legales, como puede ser un levantamiento de cadáver, una necropsia médico-legal, una exhumación, etc. Es necesario que yo conozca, ¿verdad?, de qué evento delictivo se trata para que también pueda conocer cuáles pueden ser los posibles peritajes a realizar. Este peritaje pues va a ser un estudio donde yo voy a concluir algo que me está solicitando la parte legal. En el caso de que yo encuentre un cadáver, ¿verdad?, pues voy a realizar el levantamiento del cadáver más aparte la necropsia médico-legal, los cuales normalmente se generan en un solo momento. Para esto, la necropsia médico-legal resulta que tiene 3 momentos interesantes. El primero, propiamente en el levantamiento del cadáver, que es estudiar la escena criminal, para que de esa manera yo conozca si en esa escena criminal hay indicios relacionados con la causa de muerte del individuo, para que de esa manera también conozca si hay manera de identificarlo en ese momento por medio de sus familiares, por medio de alguna persona que lo conozca, o incluso si existan tarjetas de identificación y demás que me faciliten conocer la identidad del individuo, o también para valorar qué elementos
destructores del cadáver pudieran estar presentes dentro del lugar de investigación y de esa manera abordarlos. En una segunda instancia, este cadáver es transportado a lo que son los anfiteatros y se realiza una inspección externa. Dentro de la inspección externa, yo tengo que valorar las condiciones generales del cadáver. Es decir, es un cadáver fresco, es un cadáver putrefacto, es un cadáver mutilado, es un cadáver calcinado, etc. Después, conocer si viene con vestimenta y describir toda su vestimenta. Después lo desnudo y generar una descripción del cadáver de manera externa. Conocer su media afiliación y dentro de esta parte describir si cuenta o existen con señas particulares. Estas señas particulares pueden ser congénitas o adquiridas y de esa manera ver si de esa forma se puede lograr la identificación de este cadáver. También valorar lo que vienen siendo signos tanatológicos, es decir, ver si está frío, si tiene livideces, si ya está en putrefacción, etc. Y las lesiones externas que pudiera tener para correlacionarlas posteriormente con nuestra tercera instancia, que va a ser la inspección interna. Dentro de la inspección interna, ¿verdad?, hay que examinar las tres grandes cavidades del cuerpo, lo que va a ser la cavidad craneana, la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. Órgano por órgano se van examinando y las lesiones internas que se pueden estar presentando para que con base en todos estos elementos principalmente yo concluya en la causa de muerte, en el mecanismo de muerte, en el tipo de muerte y la data de muerte e incluso también la identidad del sujeto involucrado. Se pueden extender otras conclusiones, sí, dependiendo de lo que se me esté solicitando, pero de manera inicial esas son las básicas. En el caso de las exhumaciones, hay que conocer que existen distintos tipos de exhumaciones. Hay exhumaciones criminales, exhumaciones antropológicas, exhumaciones administrativas, exhumaciones a petición de parte interesada, exhumaciones judiciales, que son estas últimas las cuales más me van a estar interesando. Y resulta que para una exhumación judicial necesito una orden judicial para que se pueda proceder. Normalmente las utilizamos para realizar una segunda necropsia o una primera necropsia cuando al cadáver no se le practicó por alguna cierta razón y es necesario esclarecer una interrogante. En la toxicología forense se puede estar aplicando tanto a cadáveres como a personas vivas para conocer si se encuentran sometidas o bajo el influjo de alguna sustancia que pueda comprometer su conducta, comportamiento, que puedan ser justificantes para no permitir el acceso laboral a ciertos puestos o incluso que estén relacionados con el deceso de una persona. La sexología forense resulta interesante en el caso de delitos relacionados con la libertad sexual y aquí se evalúan lesiones sexuales propiamente, pero también lo que viene siendo el daño psicológico dejado hacia esas víctimas. Otra parte interesante dentro de la sexología forense es el estudio de las parafilias, que también se aborda dentro de este tema. La parte médico-legal laboral, sobre todo lesiones o riesgos vinculados con el lugar del trabajo. Es decir, si yo me lastimo en mi lugar de trabajo pero nunca se me capacitó adecuadamente para utilizar, no sé, el equipo de soldadura y resulta que ahora me quemé, pues seguramente pudiera generar algún conflicto con la empresa por la falta de capacitación. En el enfoque de traumatología forense, pues es el estudio de todas las lesiones. Aquí hay que entender cuál es la cinemática de la lesión para ver si hace sentido, ¿verdad? El cómo me contó que se lastimó, el cómo me dijo, pues es que ese niñito iba caminando y se cayó y de repente trae costillas fracturadas, trae una fractura en la base del cráneo y trae fracturas a nivel de los miembros inferiores, como que no hace sentido, ¿verdad? Lo que me está diciendo ahí la parte con las lesiones que están presentando. Entonces seguramente la cinemática fue otra y pudiéramos abordar ese tema como un síndrome de niño maltratado y ya se convierte en un problema médico legal también, ¿vale? La otra parte, obstetricia forense, que sobre todo va en relación a las mujeres embarazadas
y sabemos que lo que es la muerte materno-fetal pues genera ciertos temas de interés, porque a mayor incidencia de muerte materno-fetal, pues eso me habla de que el sistema de salud de ese país pues es bastante precario, ¿verdad? Entonces, normalmente, o con base en lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, es un indicador negativo lo que es la muerte materno-fetal, y me habla de que es un país tercermundista o un país en vías del desarrollo. Por ello, nosotros tenemos que poner atención en por qué se está desangrando esa mujer, si realmente es muy raro ya que una mujer se muera desangrada al momento de un evento obstétrico. Posiblemente puedan existir otros datos relacionados con el deceso, por ejemplo un estado de preeclampsia, eclampsia, que pudiera ser más justificable, ¿verdad? Y hay que poner también ojos ahí. Incluso se pueden practicar necropsias perinatales, esto con la finalidad de conocer si el bebé vinculado si respiró o no respiró. ¿Por qué es interesante esto? Porque la respiración es un criterio mayor de vida. Por lo tanto, si el bebé respiró y después me dicen que está muerto, pues obviamente la investigación se va a tornar en un enfoque de infanticidio o de homicidio, dependiendo cómo sea el código penal de cada país, y aparte, ¿verdad?, los demás elementos relacionados. Pero si el bebé nunca respiró, pues posiblemente se catalogue como una muerte fetal propiamente. Y obviamente son dos abordajes distintos para la investigación criminal.